Buenas a todos, tenemos un nuevo tráiler de Peter Pan y Wendy. Se me hace un poco extraño tanta publicidad teniendo en cuenta que va para Disney Plus. Esto principalmente lo digo por la mercancía que están sacando. Ahora, con respecto a este nuevo tráiler, comienza con Wendy comentando que no quiere crecer y básicamente la temática de lo que va la historia. En ese sentido, todo dentro de lo normal. Luego vemos que Campanita extrañamente es la que entra a la casa sola y sin ninguna razón aparente llena a Wendy con polvos mágicos, lo que hace que esta huele, haciendo que esta escena sea completamente diferente a la versión original. No necesariamente es malo, pero más cambios. Wendy la atrapa y cae al suelo. Luego sus hermanos aparecen y mantienen a Campanita entre sus manos mientras intentan adivinar qué es, pensando que es algún tipo de insecto, lo cual obviamente lo ofende. En eso vemos esto, una espada, que es la que tiene Peter Pan. Les explica que es un hada. Los hermanos claramente se sorprenden porque saben quién es y les pregunta, ¿esperaban a alguien más? Yo no entiendo qué hace con una espada, ya que en la versión animada él tenía una daga. Nunca he leído el libro, así que no sé si tiene que ver con eso. Los hermanos toman sus cosas, se alistan todos para salir y vemos esta secuencia de escenas de volando hasta el reloj y yéndose hacia nunca jamás. Algunas escenas están lindas, Wendy diciendo de que nunca se pudo haber imaginado algo así, los hermanos explorando el sitio. En esto vemos también a Tigrilla, la cual conoce a Wendy por alguna razón, obviamente Wendy la reconoce y seguimos viendo más de los niños perdidos. Nuevamente la escena del barco y en esto uno de los pobres piratas le tiene que ir a avisar al capitán y como mencionó el nombre de Peter, pues no le fue bien al tipo. El capitán, el personaje que probablemente soporte esta película, la verdad, les recuerda que no deben mencionarlo. Algunas escenas ya de Peter Pan atacando el barco, todos llegando, luchando, Wendy diciendo no te metas con mi hermanito y poniéndose en el medio, pero de manera muy frentera. Luego hay una escena donde el capitán le dice a Peter Pan como en los viejos tiempos y este le responde todos sus tiempos son viejos y sigue el enfrentamiento. Wendy en algún momento va a tomar control del barco y esto como que va a hacer que los piratas se caigan. Bueno, luego vamos a ver al cocodrilo, hay un par de escenas donde se ve bastante grande y bueno, al capitán molesto, asustado por ello. Hay una escena de entre medias donde creo que esta fue algo fuera del lugar, donde la Campanita está simplemente sonriendo. Y ya lo demás son algunas escenas un tanto aleatorias de los distintos momentos de la película. Entre ellos esta donde aparecen estas criaturas que yo creo que son las sirenas, pero no puedo estar del todo seguras. Algunas escenas se entienden como Wendy recordando su pasado, como se vio en la anterior. Hay otra que está medio rara donde Wendy parece estar rescatando a Peter Pan. Más escenas de los piratas y Tigrilla. Ahora al final hay una escena que ya vi a algunas personas comentar que es un spoiler muy grueso de la película, porque Wendy le dice a Peter Pan que crecer puede ser la aventura más grande y el barco del capitán Garfio se ve anclado en alguna parte de la ciudad, como dando a entender que en esta versión Peter Pan se va a quedar en el mundo real y va a decidir crecer. Y si es así, la verdad es que se tomaron muchas libertades con esto. Creo que es un spoiler muy grueso que no debieron haber incluido en el tráiler, personalmente. Bien, decidí ver los comentarios y en la versión en inglés había uno que decía Mark Hudemat, los primeros dibujos animados están para siempre en el corazón, ninguna nueva versión los reemplazará. XF850 dice, cuando se trata de películas de Peter Pan Hood 1991, siempre estará por encima del resto. De hecho, en la versión en inglés casi no noté a nadie troleando. Nota para Disney, si deseas que sus películas se destaquen, intenta hacer que los avances sean únicos. Todos se están mezclando. Aria come facto get into my body. Disculpen si lo pronuncié mal. Creo que esto lo dice porque este tráiler salió ayer y hoy se ha estrenado el tráiler de The Marvels. Es decir, que le quitó todo el peso. Mucha gente no se ha enterado aún, parece, que este tráiler salió o no se le está dando importancia debido al lanzamiento del otro tráiler. Jassy Salón comentó, la nueva versión de Acción en Vivo de 2003 siempre será de élite. Recuerdo que salió el día de Navidad cuando estaba en segundo grado. El hecho de que salió durante las vacaciones lo hizo aún más especial y hogareño, verdaderamente una obra maestra cinematográfica. Todo Haminonu dijo, todo lo que Disney saca ahora parece que estaría directamente en DVD si hubiese salido hace 15 años. Podría haber parte de Disney Plus. Don Trauco me mató con esto. Siempre es un placer ver una película de Bollywood.
Orcarlus26 dice, ¿no puede Disney crear nuevos personajes o crear nuevas historias basadas en mitologías y leyendas de otras culturas? Esta es una duda que muchas personas tienen desde hace bastante tiempo. De ahí viene la teoría de la reformulación del pasado o la reescritura del pasado. Como ya no quedan artistas en Disney, solo puro activista, no tienen la creatividad suficiente para hacerlo. Y encontré estos dos comentarios en español. Ian R. Amé la parte donde se van a Afro, nunca jamás, simplemente épico. Enrique Maecha. Amé la parte en la que Tinkerbell le dice a Peter, me encanta este lugar, es como Disneyland para degenerados. Y por supuesto dejé un comentario. Esta es una duda genuina que tengo. Después me fui al tráiler de la página que está para España. Había muy pocos comentarios y todos del día anterior. Algunos sí se veían genuinamente buenos. Vi Crobuzzi preguntando cuántas películas de Peter Pan ya hay. Theo Barry comentando de que este segundo tráiler le ha llamado la atención, aunque considera que la voz que le pusieron al Peter Pan suena más como la de alguien de 30 años. Wigorri dice que se ve Asma Santisori Sakura dice que se ve maravilloso. Yo hice esta pregunta porque en serio está oscuro y hubo un momento en que le subí el brillo para notar algo. Muy bien. Luego me fui a la página para Latinoamérica que tiene una versión subtitulada donde encontré muchos comentarios en broma. Eso sí, M. Stott Motio. No importa cuánto lo intenten, no van a superar a la adaptación de 2003 jamás. Joaquín Aguilar. Me encantó la parte donde Pedro Empanadas y Campaniga rapean y trafican niños perdidos. Simplemente épico. Por cierto, hay comentarios más fuertes así, Mi parte favorita es cuando Campanita le dice al Capitán Garfio, vaya, malévolo, cucarachón, se nos puso sentimental. Miguel Hernández. Me encantó la parte donde Wendy dice, nos nobis domine. Simplemente poético y conmovedor. Ozymandias. Me encantó la parte cuando Wendy dice, mataron inocente volando, se fue. Eso fue inspirador. Y no pude evitar poner una broma. Amé la parte donde Campanita se cambia el nombre a Campano. Y luego ya vi la parte con el doblaje que Teclax comenta, se nota que va a ser otro de los últimos grandes éxitos de Disney. Guiño, guiño. Mon Hintar. Amé la parte donde Peter Pan dice, yo también quiero vivir ese hermoso sueño. Don Pool. Miguel Hernández. Me encantó la parte donde Peter le dice a Wendy, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Etherlu. Me encantó la parte cuando Wendy dice, Peter Pan, esto no era parte del trato. La banda del Pencil Mai. Vamos a ver si Peter Pan y Wendy, la sirenita, cumplen sus requisitos. Si no, adiós Disney. Dante Salazar. Amé la parte donde Tinkerbell grita Wakanda Forever, sublime. Mi parte favorita fue cuando Peter Pan dijo autobús, retírense. Alexander Rodríguez. Mr. Hollywood Star. Amé la parte en que se descubre que Iraidesa es la verdadera villana y que secuestró a Campanita. Pai Jimeno. Me gusta la parte en la que Wendy dice, mamá, no quiero cambiar de color. Y te dejo la broma. Amé la parte donde Peter dice, ese es apodo, mi nombre es Orlando. Bueno, aunque parece que sí hay genuinamente algunos interesados en este proyecto ahora con este segundo tráiler, la mayoría siguen riéndose por todos los cambios que han hecho. La mayoría están inconformes. Seguramente en aquellos canales donde se tiende a ver el tema del ratio, me gusta, no me gusta, pronto estaremos viendo que hay una gran diferencia, que es lo más probable. En mi opinión, no es un mal tráiler, pero de ahí a que sea algo que me incita a ver la película, la verdad es que no. Sea o no un producto original. Me gustaría invitarlos a pasarse por mi Facebook, donde estoy compartiendo los bocetos de mis personajes, al igual que en el Instagram, solo que aquí también estoy compartiendo la historia de Rosa Negra. Tiene un álbum con el mismo nombre, así que no deberían tener ningún inconveniente. Y estoy compartiendo enlaces, los videos del otro canal, básicamente para estar publicando diariamente mientras. Espero sus opiniones con respecto a este tráiler. Todo por mi parte, chao.